Buenas noches, comunidad de Oberon. Nunca fui de creer en esas cosas. En serio. Siempre fui el tipo de persona que considera cualquier ruido extraño como viento, ratas o alguna tontería así. Pero después de lo que viví aquella noche en el hospital viejo, ni siquiera sé qué pensar. Era mi tercer día en el turno de madrugada, solo en aquel edificio gigante y cayéndose a pedazos, en el centro de Ciudad Juárez. El lugar había sido un hospital en los años 50 y llevaba décadas abandonado, pero nadie tocaba nada allí. Mi trabajo era solo hacer rondas y asegurarme de que nadie invadiera. Nada del otro mundo, al menos eso creía yo. Lo primero que realmente me molestó fue el silencio. Era un silencio pesado, sofocante, diferente a todo lo que había sentido antes. Incluso estando quieto, podía jurar que había algo moviéndose en los pasillos. Y no era paranoia de principiante. No, ese tipo de sensación que te eriza la nuca, como si te estuvieran observando. Andaba con una linterna simple y mi radio sujeto al cinturón, que por cierto fallaba a cada rato. No había señal de celular, y la sala de monitoreo apenas funcionaba. Algunas cámaras estaban fuera de servicio, y otras se llenaban de interferencia, como si algo estuviera bloqueando la señal. Todo comenzó de verdad alrededor de las 2:30 de la madrugada. Estaba sentado en una silla oxidada, en una de las porterías del segundo piso, tratando de matar el tiempo con un juego viejo en el celular, que ni siquiera cargaba bien. Fue entonces cuando escuché un ruido de pasos que venían del final del pasillo. Pasos lentos, arrastrados. Pensé que podía ser algún indigente que entró escondido, así que me levanté de inmediato. Pero cuando apunté la linterna, no vi nada, solo el pasillo vacío y aquella luz débil temblando en la pared, como si el aire fuera más denso allí. Comencé a caminar despacio, llamando en voz alta, para asustar a quien fuera. ¿Hay alguien ahí? Nada. El silencio respondió como un puñetazo en el estómago. Cuando llegué a la curva del pasillo, una de las puertas se cerró con fuerza. De la nada, sin viento, sin corriente de aire, nada. El ruido fue tan fuerte que resonó por todas partes. Fui hasta la puerta despacio, medio a la defensiva, e intenté abrirla. Cerrada. Eso me heló la sangre. Anoté el número de la sala, 3B, y pensé en volver después con la llave maestra, pero apenas di 2 pasos hacia atrás y escuché un llanto bajito, como de niño que venía de adentro. Aquello me paralizó. No era un sonido de TV, ni interferencia de radio, era un llanto real, ahogado. Apoyé la cabeza en la puerta, y por un instante, tuve la certeza de que alguien decía mi nombre en voz baja. Carlos. Me quedé algunos minutos parado, tratando de entender si era cosa de mi cabeza. Volví hasta la sala de cámaras, respiré profundo, e intenté verificar si alguna mostraba movimiento cerca de la 3B. Nada. Pantalla negra. Me quedé allí mirando el monitor, esperando alguna sombra, pero solo ruido, y ese maldito sonido de estática. Cuando decidí bajar al primer piso y revisar los archivos antiguos, fue solo por impulso. Uno de los vigilantes antiguos había dejado unas llaves y registros en el armario. Dijo por encima, el día de mi entrenamiento, que no le gustaba pasar por el sector viejo, lo que hoy tiene más sentido que nunca. Tomé las llaves y fui hasta el sótano, donde estaba el ala psiquiátrica desactivada. El ala psiquiátrica quedaba bien apartada del resto del hospital, detrás de unas puertas pesadas y oxidadas que apenas pude abrir. Al pasar por ellas, fui invadido por una sensación extraña, como si el aire allí fuera más denso, más frío. Había algo podrido en el ambiente, como si el lugar estuviera enmohecido por dentro, a pesar de no haber señales visibles de humedad. Pasé por las salas que estaban cubiertas de polvo, pero una de ellas parecía diferente. La 3B, donde había escuchado el llanto, estaba cerrada, pero algo en la cerradura indicaba que alguien ya había manipulado recientemente. Saqué la llave del manojo e intenté abrir. No fue fácil. La puerta crujió de una manera insoportable,
como si estuviera quejándose de haber sido tocada después de tanto tiempo. Entré despacio, con la linterna por delante. La sala estaba casi intacta, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Camas de hierro, con colchones desgastados y amarillentos. Parecía un escenario de película de terror barata, pero la sensación de que algo estaba muy mal hacía que mi cuerpo se tensara, como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Lo más extraño era la sensación de que el espacio se estaba estrechando, como si las paredes se estuvieran cerrando, forzándome a salir de allí. Y entonces lo vi. En el fondo de la sala, un archivo caído en el suelo, como si alguien hubiera tratado de esconderlo o abandonarlo. Cuando me agaché para recogerlo, pude ver que el papel estaba rasgado en varias partes. Logré juntar las páginas y lo que leí me dejó helado. Eran registros de los pacientes del ala que habían desaparecido misteriosamente en los años 70. Nombre, edad, la fecha de la desaparición. Pero lo más extraño era el número de casos. Por lo que leí, había al menos 7 pacientes que desaparecieron en aquella ala, todos sin explicación. Ningún cuerpo fue encontrado. Lo más perturbador, sin embargo, era la última línea, debajo de un nombre. Paciente identificado como Carlos. En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna. Estaba claro que esto no podía ser coincidencia, y por primera vez, sentí que tal vez estaba tocando algo que no debería. Los pasos que escuché, el llanto, aquella sensación de presencia, todo comenzaba a tener sentido de una manera terrible. Fui hasta el archivo de la recepción para verificar los registros de cuando el hospital fue cerrado y, en el fondo, noté algo aún más extraño. Una foto antigua de un grupo de empleados. Uno de los tipos en aquella foto, un tal Dr. Ramos, tenía el mismo nombre que uno de los registros de los pacientes desaparecidos. ¿Cómo era posible? Antes de poder pensar en algo más, el clima cambió drásticamente. La temperatura bajó de repente, y el sonido del llanto volvió, más alto y más angustiante, viniendo ahora de todos lados, como si estuviera en mis oídos. Fue como si la sala se hubiera convertido en un túnel de eco, y apenas podía respirar. El reloj en la pared parecía haberse detenido, y yo, en pánico, miré hacia la puerta, pero no pude moverme. Estaba paralizado, sin saber qué hacer. Solo quería salir, pero no podía. Algo me retenía allí, como si estuviera siendo envuelto por una fuerza invisible. El llanto se intensificó de una forma que no tenía sentido. Parecía venir de todos los rincones al mismo tiempo, pero no había nadie allí. Cuando finalmente pude moverme, fue como si el suelo se estuviera hundiendo bajo mis pies. Intenté correr hasta la puerta, pero algo me detuvo. No era una fuerza física, era como si el propio aire me estuviera sujetando, impidiéndome salir. Comencé a sudar frío, tratando de abrir la puerta, pero estaba trabada, como si el hospital hubiera decidido encerrarme allí. El sonido de los pasos que había escuchado antes ahora estaba de vuelta, y estaban más cercanos, más rápidos, como si alguien estuviera viniendo en mi dirección. Desesperado, miré de nuevo el archivo que todavía estaba en mis manos. El nombre del doctor. Ramos quedó grabado en mi mente. Él no debería estar allí, no en la época en que el hospital fue cerrado, pero aquel nombre estaba en la lista, junto con los pacientes desaparecidos. Yo trataba de racionalizar todo aquello, pero cuanto más pensaba, más parecía que algo no encajaba. Era como si hubiera pisado algo que estaba mucho más allá de lo que la razón podía explicar. Algo me decía que el doctor Ramos no era solo un empleado. Estaba involucrado de alguna manera, y tal vez, si encontraba más información sobre él, podría entender lo que estaba pasando allí. De repente, la puerta de la sala se abrió sola, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. El sonido del metal crujiendo fue el último empujón que me hizo correr sin pensar. Ya no sabía qué estaba pasando, pero la sensación de ser observado era tan fuerte que me dio un escalofrío insoportable. Fui hasta la escalera y corrí sin mirar atrás. Cada paso parecía resonar en el silencio,
y el aire estaba tan denso que mi pecho parecía oprimido. Cuando finalmente llegué al primer piso, la recepción estaba vacía. La computadora en el escritorio estaba encendida, y el sonido del ventilador resonaba por la sala. Pero lo que me sorprendió fue la pantalla de la computadora. Estaba abierta en un archivo de video, y vi en ese instante la imagen de un ala psiquiátrica diferente. No era el ala donde yo estaba, sino algo que parecía más antiguo, y las camas estaban ocupadas por personas, o al menos eso parecían. Pero los rostros, no pude apartar los ojos de aquellos rostros. No eran rostros humanos. Estaban deformados, distorsionados, como si algo hubiera alterado completamente la esencia de aquellos cuerpos. No era posible. Pero estaba allí, frente a mí, grabado en un video. No sabía lo que estaba viendo, pero algo me decía que no debería haber visto aquello. El aire en la sala se volvió aún más pesado. Podía escuchar mis latidos y el sonido de mi propio miedo. El llanto volvió, pero no solo el llanto. Ahora había risas, risas ahogadas, distantes, pero nítidas. Venían del fondo del pasillo, y yo sabía, de alguna manera, que no debería ir tras ellas. Pero algo me estaba jalando, como una mano invisible que quería guiarme hasta el final. No sabía qué más esperar, pero sabía que la verdad sobre lo que había ocurrido en aquella ala psiquiátrica no estaba enterrada tanto tiempo como yo imaginaba. Algo quería salir a la fuerza, y estaba a punto de descubrir que todavía no podía apartar los ojos de la pantalla de la computadora, como si fuera una prisión invisible manteniéndome allí. El video parecía antiguo, pero muy nítido, como si hubiera sido grabado ayer. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, sin saber si debería apagar la computadora o seguir viendo. Pero cuando la cámara enfocó a uno de los pacientes, no pude respirar. Era como si me estuviera mirando directamente, con los ojos tan fijos y penetrantes que sentí un escalofrío atravesar mi columna. El rostro estaba deformado, pero no era lo peor. Lo peor era la expresión. Me estaba pidiendo ayuda, o tal vez advirtiéndome que saliera. No vengas. Era como si estuviera gritando, sin emitir sonido alguno. Fue entonces cuando la luz de la computadora parpadeó y la pantalla quedó completamente negra. El sonido, que antes era ensordecedor, ahora cesó, y el silencio volvió de forma ahogada, como si el mundo se hubiera congelado por un instante. Fui hasta el escritorio, tratando de reconectar la computadora, pero ya no encendía. Miré hacia el pasillo vacío, y en algún lugar, muy distante, pude jurar que escuché el sonido de una puerta cerrándose. La sensación de que algo estaba a punto de suceder me dejó con el estómago revuelto, y lo único que quería era salir de allí. Cuando me giré, la puerta de la recepción estaba entreabierta, y una vez más, el llanto volvió, más fuerte y más cercano, como si viniera directamente de dentro de mí. Sabía que necesitaba salir, que todo aquello no era normal. El edificio estaba vivo, y no quería que yo supiera lo que realmente había pasado en aquel hospital. Pero algo dentro de mí, algo inexplicable, me impedía dar un paso hacia la puerta. Era como si el propio ambiente me absorbiera, me succionara de vuelta a los pasillos oscuros y estrechos. Las imágenes, los sonidos, las risas, todo se mezclaba en una confusión aterradora, y lo único que podía pensar era: no puedo dejar esto atrás. No puedo dejar que lo que vi aquí muera. No recuerdo cómo logré salir del edificio. Solo recuerdo correr sin parar por las calles de Ciudad Juárez, con la sensación de que estaba siendo perseguido por algo que no debería haber descubierto. Desperté al día siguiente, todavía sudando frío, y cuando me miré en el espejo, parecía que algo había cambiado dentro de mí. Ya no tenía certeza de nada. No sabía si lo que viví aquella noche fue real o si mi mente simplemente se había quebrado bajo el peso del miedo. Pero una cosa era cierta: nunca más sería el mismo. No volví al hospital, ni siquiera me acerqué. Cuando investigué más sobre el lugar, descubrí que el edificio fue cerrado después de la ola de desapariciones de los años 70,
pero nadie sabía con certeza qué había sucedido. Ningún empleado había sobrevivido para contar la historia, y los registros, como pude ver, fueron todos borrados. Aquellos pacientes, aquellos que desaparecieron, ahora yo formaba parte del mismo misterio. Algo me decía que aquella ala, y tal vez el propio hospital, guardaban algo mucho más profundo de lo que jamás imaginé. Algo que quería permanecer enterrado. Algo que, por alguna razón, no quería que yo saliera vivo de aquel lugar. Lo que vi aquella noche, lo que viví, no sé si es posible explicarlo. Solo sé que todavía escucho el llanto de vez en cuando, y el nombre Carlos resuena en mi mente, como si alguien todavía estuviera tratando de llamarme de vuelta. Como si la verdad, finalmente descubierta, fuera una sentencia que ya no podría evitar. El hospital, el doctor Ramos, las desapariciones, todavía me atormentan, y no sé hasta hoy si logré escapar de él, o si nunca me dejó irme de verdad. Trabajar de madrugada en una tienda de conveniencia en una de las avenidas más transitadas de la ciudad me hizo desarrollar cierta coraza. Después de un tiempo, dejas de asustarte con borrachos gritando, con gente enloqueciendo por el cambio, o con quienes entran solo para escapar de la lluvia. Siempre hay alguna figura extraña, pero hubo una madrugada específica que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre este mundo. No me gusta pensar en ello, pero hasta hoy no puedo olvidar los detalles. Y lo peor es que hay registro, sí, pero al mismo tiempo, no lo hay. Era un martes. Se podía ver que el movimiento estaba flojo desde el inicio de mi turno, que siempre comienza a las 11 de la noche. Me gusta ese horario porque es más tranquilo, excepto por los picos alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Estaba reponiendo unas botanas en el estante del fondo cuando sonó la campanilla de la puerta. Miré de reojo, sin prisa, esperando otro cliente aleatorio, pero lo que vi me hizo congelarme por un segundo. Una mujer, vestida toda de blanco. No era un blanco normal, ¿sabes? Era casi mate, como si no reflejara la luz del ambiente. Cabello liso, muy negro, cayendo hasta la cintura, y el rostro, demasiado pálido, como si no hubiera dormido en días. Ella no me miró. Solo entró despacio, sin hacer ruido alguno, como si flotara. Pero no flotaba. Sus pies tocaban el suelo. Caminó directo hasta el fondo. Tomó una lata de energizante, que ni siquiera era de los más populares, y fue hasta la caja. No dijo una palabra. Solo colocó el energizante en el mostrador, sacó un billete de 5 del bolsillo y se quedó mirando fijamente al frente, como si yo ni siquiera estuviera allí. Fue extraño, pero no pensé en nada sobrenatural en ese momento. Solo pensé que podría ser alguien con algún trastorno, qué sé yo. Le di el cambio, lo tomó y salió. Ni siquiera respondió a mi buenas noches. Cuando miré por la puerta de vidrio, ya no había nadie en la acera. Al día siguiente, lo mismo, misma hora, misma mujer, misma ropa, mismo energizante. Solo que esta vez, cuando intenté entablar conversación, me dio una mirada rápida, pero no respondió. Su mirada me causó un escalofrío en la columna. No fue de miedo exactamente. Fue como si, por un segundo, estuviera mirando algo que no debía. Pero seguí trabajando, tratando de ignorarlo. Lo comenté con el guardia de seguridad de la gasolinera de al lado, que a veces viene a charlar a la tienda, y se rió diciendo que debía estar demasiado cansada y que era cosa de mi cabeza. En la tercera noche consecutiva, decidí verificar las cámaras. La tienda tiene 4, una en la entrada, una en la caja, una en el pasillo de los snacks y una apuntando hacia el fondo, cerca de los refrigeradores. Ella aparecía en todas, menos en la de la entrada. Se puede ver claramente el energizante desapareciendo del estante, ella apareciendo ya en el pasillo, pero no hay nada de ella entrando por la puerta. Y peor, en la cámara de la caja, el video muestra el energizante siendo escaneado, el valor cambiando en el sistema, pero el mostrador está vacío, como si no hubiera nadie allí.
Solo se puede ver mi mano tomando el dinero y devolviendo el cambio. A nadie. No sabía qué pensar, pero no quería asustar a nadie. La gente de la tienda ni me creería, y tenía miedo de que me tacharan de loca. Pero, la noche siguiente, apareció de nuevo, solo que esta vez yo estaba preparada. Me quedé observando desde lejos, esperando ver qué pasaba. Y, sí, entró como siempre. La diferencia fue que, al pasar por la cámara del pasillo, algo se pudo notar. Estaba más translúcida, como si fuera una sombra, pero todavía con los detalles del vestido blanco y el cabello. Algo que antes parecía normal, ahora era demasiado extraño para ser coincidencia. Cuando se acercó a la caja, lo mismo. El mostrador estaba vacío, pero su gesto de tomar la lata y pagar parecía real. No sabía si quería creer lo que estaba viendo o si estaba enloqueciendo. Decidí intentar algo más directo. Esperé hasta que saliera y corrí hasta la puerta. Fui hasta la acera y miré hacia la calle. Nadie. No había señales de ella en ningún lugar, ni en el cruce de la avenida. Lo extraño fue que el viento estaba fuerte, y la calle estaba vacía, sin coches, sin movimiento, como si todo el sonido del mundo hubiera desaparecido, y yo fuera la única allí. Me quedé parada por algunos minutos, medio sin acción, hasta que escuché la campanilla de la tienda sonar nuevamente. Había vuelto, la misma mujer, de la misma manera, de la misma forma extraña, pero esta vez, con algo más. Me miró, por primera vez, fijamente. No dijo una palabra, pero sus ojos, parecía que quería decir algo tan intenso que me quedé sin poder desviar la mirada. La sensación era que me estaba pidiendo ayuda, pero ¿cómo podría ser posible? Entonces, al momento siguiente, dio la espalda y se fue, pero el tiempo parecía haberse detenido. Ya no sentí el peso de mi respiración, todo quedó en cámara lenta, y el único sonido que podía escuchar era el de mi propia respiración, volviéndose más pesada a cada segundo. Cuando salió, la tienda parecía más fría que nunca. A la mañana siguiente, fui a la policía. Ya no sabía qué hacer, y las imágenes de las cámaras seguían perturbándome. El policía me miró como si estuviera loca, pero miró las grabaciones, con esa cara de quien no quiere admitir que algo extraño estaba pasando. Me hizo preguntas sobre cualquier cosa que pudiera justificar lo que estaba viendo. Yo, claro, traté de explicar que no estaba inventando nada, pero me interrumpió. Parecía interesado en una historia más antigua, algo sobre el lugar. Me contó que allí, en ese terreno, había ocurrido un accidente años antes, involucrando a una mujer, y que el caso nunca había sido completamente resuelto, pero no quiso darme más detalles. El shock vino cuando mencionó el nombre de la mujer. Era el mismo nombre que había escuchado murmurado por ella en algunas madrugadas. Él confirmó que había sido una de las víctimas en un accidente de tránsito violento. Lo peor fue lo que me dijo al final, con un tono serio. Algunas personas no logran seguir adelante, y a veces quedan atrapadas en lo que dejaron atrás. No entendí bien, pero ya tenía ese sentimiento de frío en el estómago, ese que te acompaña cuando algo no tiene sentido. En los días siguientes, la mujer seguía apareciendo todas las madrugadas. Ya estaba volviéndome completamente paranoica, y mi mente ya no podía procesar aquello. Las cámaras seguían grabando el mismo patrón, ella entrando a la tienda, tomando el energizante, pagando y yéndose, pero nunca de forma normal. Era siempre como si estuviera allí pero no estuviera. Siempre esa sensación extraña de estar viendo algo que no encajaba, de estar observando algo de otra dimensión, tal vez. Comencé a notar que los otros clientes ya no percibían su presencia. Nadie más parecía ver a la mujer del vestido blanco. Estaba empezando a dudar de mi cordura. Fue entonces cuando, en una madrugada especialmente fría, apareció nuevamente. Pero esta vez fue diferente. No fue hasta la caja. Simplemente se detuvo en medio del pasillo, frente al estante de refrescos. Se quedó allí, mirando fijamente las latas. Me acerqué lentamente,
sintiendo un frío que no venía de la temperatura de la tienda. Estaba casi a punto de decir algo, preguntarle si estaba bien, cuando algo sucedió. Desapareció. No fue un desvanecimiento gradual o un tipo de movimiento normal. Simplemente desapareció. Sin sonido, sin vestigios, sin dejar nada tras de sí, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, la tienda estaba más fría que nunca. Algo dentro de mí decía que necesitaba poner fin a esto. No podía continuar así, viendo a aquella mujer y sintiendo una presencia que no podía explicar. Entonces, fui hasta el lugar del accidente, donde la policía me dijo que todo había ocurrido. Cuando llegué allí, el lugar estaba vacío, abandonado, pero algo estaba mal. El viento estaba quieto, el silencio era pesado. Solo me quedé allí, tratando de entender lo que realmente pasó. Fue entonces cuando, al fondo, entre los árboles y arbustos, pude ver algo. La silueta de la mujer de blanco, parada, mirándome. La misma expresión de antes, solo que ahora más distante, como si estuviera esperando algo. Casi podía escuchar su voz pidiendo ayuda, pero en ese mismo momento desapareció nuevamente. Nunca más vi a la mujer después de aquella noche. No sé lo que realmente pasó. Traté de continuar con mi vida, pero hasta hoy no puedo olvidar. Nunca más volví a aquella tienda de conveniencia, y siempre me quedo con la sensación de que, en algún lugar, ella todavía está por ahí, atrapada en el tiempo, esperando por algo que nunca voy a entender. Algunas cosas, simplemente, no tienen explicación. No sé ni por dónde empezar, pero voy a intentar contar esto de la forma más directa posible, porque hasta hoy no puedo explicar lo que pasó aquel día. Trabajo como conserje en una escuela pública en las afueras de Ciudad Juárez. No es una escuela pequeña, pero tampoco es de las más grandes. Ya llevo allí unos 8 años, siempre en el turno de la tarde hasta el principio de la noche. Nunca había pasado por nada realmente extraño. Solo cosas que uno escucha de boca en boca entre los empleados más antiguos, pero que nadie toma muy en serio. Solo que aquel día, todo cambió, y desde entonces, nunca más pude entrar en aquella ala sin sentir que el estómago se me revolvía. La directora me llamó un lunes y me dijo que iba a ser responsable de limpiar el ala antigua del edificio, que hasta entonces había estado clausurada desde hacía varios años. Era un pasillo en el fondo de la escuela, algo apartado, con unas 5 salas y un baño. Habían decidido reabrir ese espacio porque la escuela iba a recibir más alumnos el semestre siguiente. Me entregaron las llaves, unas instrucciones muy básicas, y listo. Ese mismo día, después de que terminaran las clases, fui hasta allí solo para comenzar la limpieza pesada. Ya sabía que me llevaría unos 2 días dejarlo todo en orden, así que fui con calma. El lugar estaba completamente polvoriento, con un fuerte olor a moho. Las ventanas eran pequeñas y algunas estaban atascadas. Comencé por la sala más cercana a la entrada del pasillo, barriendo, pasando el trapeador, esas cosas. Todo muy tranquilo, hasta que, cuando llegué a la tercera sala, escuché un ruido muy sutil, como un susurro. Parecía el sonido de un niño llamando, pero no entendí bien lo que decía. Paralizado, me quedé solo tratando de identificar de dónde venía. Abrí la puerta despacio, no había nadie. Pero lo más extraño es que aquel aire a moho de repente se volvió más frío, y sentí como si hubiera alguien respirando muy cerca de mi nuca. Lo ignoré. Pensé que era cosa de mi cabeza o del viento pasando por alguna rendija. Continué limpiando, tratando de concentrarme en lo que estaba haciendo. Pero entonces vi una silla en el fondo de la sala moverse sola. No fue algo sutil. Se arrastró unos 2 palmos hacia el lado, con ese sonido metálico raspando el suelo. Solté el trapo de inmediato y fui hasta la puerta. Me quedé allí parado unos segundos, tratando de convencerme a mí mismo que tal vez la había golpeado sin darme cuenta. Solo que ni siquiera me había acercado a la silla.
Era imposible justificar aquello con lógica. Aún así, volví al trabajo. Pensé que si salía de allí, dirían que estaba inventando excusas para no limpiar. Las cosas empeoraron cuando entré al baño del final del pasillo. La puerta estaba trabada, así que tuve que forzarla un poco hasta lograr abrirla. En cuanto entré, sentí aquel fuerte olor a hierro, como sangre. Miré al suelo y vi una mancha oscura cerca del lavabo. Me quedé mirándola tratando de entender qué era, y cuando me agaché para ver mejor, era definitivamente sangre. Fresca, húmeda. Me alejé de inmediato, y cuando volví a mirar, la mancha simplemente ya no estaba allí. El suelo estaba seco, limpio, como si nada hubiera pasado. Ahí comencé a cuestionarme si no me estaba volviendo loco. Fui hasta la sala de profesores para ver si alguien podría ayudarme a entender lo que estaba pasando. Pero, por más que lo intentara, nadie parecía saber nada. Los más viejos se reían cuando mencionaba las cosas extrañas que estaban pasando allí. «Es solo la imaginación, Juan», decían. «No hay que preocuparse, la vieja ala es solo un poco equivocada, ¿entiendes?» No entendía nada. ¿Cómo así equivocada? No tenía sentido. Hablaban de eso como si fuera algo normal, como si lo que estaba viendo y sintiendo fuera algo que todos ya hubieran enfrentado. Pero aquello no parecía normal. Sabía que algo andaba mal. Cuando volví para continuar el trabajo, ya estaba con el corazón acelerado, pero pensé que si iba a continuar en aquel lugar, tenía que terminar pronto. Cuando entré en el pasillo, la sensación era de ahogo. El aire parecía denso, pesado. Lo que más me aterrorizó fue el sonido. Una risa. Era una risa de niño, pero muy baja, casi ahogada, como si viniera de dentro de las paredes. Giré rápidamente hacia el final del pasillo, pero no vi a nadie. Solo el eco de la risa, que parecía estar alejándose. Un escalofrío helado subió por mi columna. Lo más extraño sucedió cuando entré en la última sala. Estaba completamente oscura, y no había visto si alguien había dejado la luz apagada, así que intenté encenderla. La lámpara parpadeó una vez y luego se apagó por completo. El único sonido que escuché fue el de algo arrastrándose por el suelo. Fui hasta la ventana, tiré de la cortina, y en el momento en que la luz invadió el ambiente, vi lo que parecía ser una manita pequeña, manchada de algo oscuro, arrastrándose por la pared. Mi estómago se revolvió, mi cuerpo se paralizó. Aquella cosa que parecía una mano de niño desapareció instantáneamente cuando la luz la golpeó. No sabía si estaba viendo cosas o si realmente había pasado. Salí corriendo del edificio, pero fui a parar a la secretaría, desorientado. Temblaba. Ni siquiera sabía cómo contar lo que había pasado. Fui hasta la directora tratando de explicar. Ella me miró con una expresión que no supe describir bien y me dijo, con voz calmada, como quien sabe exactamente de lo que estaba hablando: «¿Viste al niño?». Me quedé en silencio, sin saber qué responder, y ella completó: «Un niño murió allí. Fue un accidente, pero nadie explicó bien lo que pasó. Y después de eso, dicen que no se fue. Quien trabaja en aquella ala siempre siente algo extraño». Fue allí donde descubrí que, hace muchos años, un niño había muerto en las dependencias de aquella ala. La historia era oscura. No se hablaba mucho de eso, pero la versión que corría entre bastidores de la escuela era que el niño, que tenía unos 9 o 10 años, murió después de caer del segundo piso de la escuela. Lo más bizarro es que nadie sabía exactamente qué estaba haciendo allí a esa hora. Algunos decían que estaba jugando con sus compañeros, pero otros juraban que estaba jugando solo en aquella parte del edificio, donde las ventanas siempre estaban cerradas. Su espíritu parecía haber quedado atrapado en el lugar, y lo peor es que solo se manifestaba de noche, cuando el ala estaba cerrada. Estaba completamente paralizado, sin saber qué hacer. La directora habló de una forma tan fría, como si aquello fuera normal, pero para mí no era nada normal. Estaba tratando de procesar todo aquello en mi cabeza, pero no podía. Aquel niño, aquel espíritu, ¿por qué me eligió a mí?
No podía sacar de mi cabeza el sonido de la risa infantil, el toque de aquella mano arrastrándose por la pared. La sensación de estar siendo vigilado, de no estar solo, se intensificaba con cada paso que daba en aquella ala. No quería volver allí, pero el miedo a ser considerado un cobarde me hacía dudar. A la mañana siguiente, volví a la escuela más temprano, antes de que cualquier otro empleado llegara. No sé qué me llevó a hacer eso, pero necesitaba entender lo que estaba pasando. Necesitaba ver si todavía era posible hacer aquel trabajo. Cuando llegué allí, todo parecía estar en silencio. La sensación de frío era aún más fuerte que la víspera. Las paredes estaban húmedas y el pasillo parecía haberse vuelto más estrecho, como si las dimensiones del lugar hubieran cambiado de alguna forma. Pasé por la sala en la que vi la silla moverse, y ahora, la sensación de que algo me estaba observando era insoportable. Fui hasta el baño donde vi la sangre la última vez. Cuando abrí la puerta, la visión de un reflejo en el espejo me hizo congelarme. Era mi imagen, claro, pero algo estaba mal. Me miraba de forma extraña, como si estuviera siendo observado. Pero lo más perturbador fue que, por un segundo, mi imagen en el espejo parpadeó, como si yo hubiera cerrado los ojos, pero mi reflejo no. Casi me caí hacia atrás. Mi respiración estaba acelerada y mi cabeza estaba girando. Traté de frotarme los ojos, pensando que estaba delirando, pero cuando miré nuevamente, el reflejo estaba normal. Realmente no sé lo que pasó allí. Fue cuando algo aún más bizarro sucedió. Escuché un golpe débil, como si alguien estuviera golpeando la pared de manera repetitiva. Fui hasta el lugar de donde venía el sonido y, en el fondo de la sala, vi algo que me dejó paralizado. Era como si una sombra oscura estuviera moviéndose. El contorno de un niño, pequeño, con los brazos extendidos hacia adelante, como si me estuviera llamando. Mi corazón se disparó, y antes de que pudiera dar un paso, la sombra se disipó, desapareciendo en el aire como si nunca hubiera estado allí. Me quedé parado, sin reacción, hasta que la sensación de pánico se apoderó de mí. En ese momento, corrí fuera del edificio sin pensarlo 2 veces. Ya no sabía qué hacer, mi mente estaba en completo caos. No sabía si estaba viendo cosas, si me estaba volviendo loco, o si realmente algo sobrenatural estaba sucediendo. Lo peor es que nadie, ni la directora ni los otros empleados, parecía importarle. Hablaban de aquel niño como si fuera algo normal, como si siempre estuviera allí, rondando el lugar. Me fui a casa, tratando de procesar todo, pero lo que más me asustó fue lo que pasó después. Durante toda la noche, escuché aquella risa. Venía de dentro de mi casa, de la sala, del pasillo. Ya no podía huir de esto. Aquella noche, estaba completamente trastornado. No podía dormir, ni siquiera mantener mis ojos cerrados por mucho tiempo. El sonido de la risa infantil estaba en todas partes. Podía oírla dentro de mi casa, pero lo peor es que parecía venir de todos lados, como si estuviera dentro de mi cabeza, resonando, mezclándose con el sonido de mis propios pensamientos. Ya no sabía más lo que era real y lo que era alucinación. Con cada latido de mi corazón, la risa se hacía más fuerte. Desperté varias veces, sudando, con el estómago apretado, y cada vez que trataba de convencerme de que todo no era más que una pesadilla, el sonido volvía, más alto, más presente. Al día siguiente, volví al trabajo, con una sensación de peso en la espalda. Cuando llegué a la escuela, casi nadie estaba cerca. Lo que me dejó aún más incómodo fue que, al atravesar el pasillo, noté que la puerta de la última sala, la que siempre estaba cerrada, estaba abierta. Un leve sonido de pasos vino de allí, seguidos de risitas ahogadas. No había nadie en la sala, pero el aire estaba pesado y cargado de una energía extraña. Y, en la esquina de la sala, noté una mancha roja. Era sangre, de nuevo. Solo que esta vez no desapareció. Se quedó allí,
en el suelo, como si estuviera siendo constantemente alimentada. Me quedé paralizado, pero, por alguna razón, decidí investigar la mancha. No sé qué me impulsó, pero el miedo me empujaba hacia adelante. Acercándome lentamente, el olor a hierro en el aire se hizo aún más fuerte, y la mancha parecía crecer poco a poco, como si se estuviera expandiendo. Miré las paredes y vi algo que me hizo sudar frío. Pequeñas marcas de dedos, como si un niño se hubiera arrastrado hasta allí, con las manos sucias de sangre. Esto no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía estar pasando esto? Claramente estaba perdiendo la razón o el lugar estaba poseído. Miré alrededor y vi una silla girando sola, en la esquina de la sala. La sensación de estar siendo vigilado era insoportable. El miedo era tan intenso que mi respiración se quedó atrapada en la garganta. Quería correr, pero mis pies no se movían. Fue cuando escuché un susurro, una vez más. No deberías estar aquí. La voz era débil, infantil, y sonaba como si viniera de dentro de la pared. Mi visión se nubló, y lo único que podía hacer era alejarme lentamente, de espaldas, hasta alcanzar la puerta. En el momento en que puse la mano en el picaporte, sentí un fuerte tirón en mi brazo, como si alguien me hubiera agarrado. Mi cuerpo se estremeció, pero no había nadie allí. Salí corriendo, más rápido que la última vez, y ni miré hacia atrás. Cuando llegué a la calle, casi estaba vomitando de tanto miedo y adrenalina. Mi cabeza era un torbellino, y no sabía qué hacer. Lo peor es que la sensación de que el espíritu del niño me estaba observando continuaba, incluso después de haber salido de la escuela. Fue entonces cuando recordé lo que la directora me había dicho sobre que él nunca se había ido. La imagen del niño, con los brazos extendidos, me perseguía. Ya no podía entender si lo que estaba viviendo era real o si me estaba volviendo loco. Lo único que sabía era que aquello no iba a parar, no hasta que él me encontrara. Poco a poco, las noches comenzaron a ser cada vez más insoportables. Ya no podía dormir bien. La risa del niño, aquel sonido débil, se repetía noche tras noche. No importaba dónde estuviera, parecía que él estaba allí, siguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo del niño en mi mente, con aquella sonrisa que no podía entender. Él no quería hacerme daño, yo lo sabía, pero el miedo a ser encontrado por él era peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Decidí contarle todo a uno de mis compañeros más viejos, alguien que ya estaba en la escuela desde hacía mucho tiempo. Parecía ser la única persona que realmente sabía lo que estaba pasando allí. Me miró con una expresión seria y, por primera vez, me dijo algo que me dejó sin palabras. No entiendes, ¿verdad? Está tratando de mostrarte algo. Algo que pasó en aquella ala. El niño murió, pero la verdad nunca fue dicha. Lo que viste es solo el comienzo. Me habló de la tragedia, pero de forma vaga, como si tuviera miedo de revelar más. Todo lo que decía parecía confuso, pero yo sabía que, de alguna forma, estaba tratando de alertarme. Aquel día, después de salir de la escuela, hice algo que nunca había pensado en hacer antes. Volví allí, de noche, cuando todo estaba cerrado. Necesitaba descubrir lo que realmente había pasado. Enfrenté mi propio miedo, sabiendo que podría ser peligroso. Cuando entré en el ala, el silencio era profundo, pero algo era diferente. El pasillo estaba más oscuro de lo que recordaba, y la atmósfera parecía más sofocante. Fue cuando encontré la sala donde el niño habría muerto. Había una puerta que nunca había notado antes, casi escondida detrás de una pila de materiales. El picaporte estaba oxidado, pero cedía a la curiosidad. Al abrir la puerta, el aire se volvió aún más denso. El olor a moho y polvo invadió mis fosas nasales, pero fue lo que vi dentro de la sala lo que me hizo perder el control. El suelo estaba cubierto de marcas, como si alguien hubiera arrastrado el cuerpo por allí. Ya no sabía qué pensar. Lo más perturbador, sin embargo, fue la silla volcada en la esquina, exactamente donde la mancha de sangre había aparecido días antes, pero ahora la mancha era más grande.
Estaba formada como una figura, una especie de contorno humano. Y, en medio de la mancha, una palabra estaba escrita con sangre: ayuda. Me quedé completamente sin palabras. El miedo me paralizó. No sabía si era el espíritu del niño tratando de comunicarse conmigo o si estaba delirando. Lo que sí sabía es que algo más estaba pasando, algo que nadie podría explicar. Sentí un peso enorme en los hombros, como si estuviera siendo observado por algo mucho mayor de lo que imaginaba. El espíritu del niño, su presencia, estaba más fuerte que nunca, como si me hubiera atraído hasta allí para revelar la verdad. Salí corriendo de aquella sala, sin pensar en nada más. No sabía qué hacer, pero el único pensamiento que pasaba por mi cabeza era: ya no puedo volver. Al final, como si el propio lugar se hubiera cansado de mí, la risa cesó de una vez, y nunca más escuché nada. La sensación de estar siendo observado desapareció, como si todo hubiera sido una ilusión, como si nunca hubiera pasado. Pero hasta hoy, no puedo entender lo que realmente pasó en aquella escuela. Lo que vi, lo que viví, todavía no puedo olvidarlo. El niño, el espíritu, ¿habrá encontrado finalmente paz? No lo sé. Solo sé que, desde entonces, nada más fue igual. Nunca más volví allí. Nunca fui de creer en historias de fantasmas, pero lo que pasó aquella noche me dejó con la sensación de que hay cosas que no se explican. Era un día como cualquier otro, solo más caliente y seco, típico del desierto de Ciudad Juárez. Soy conductor de entregas. Hago esa ruta entre la ciudad y las zonas rurales de la región. Para acortar camino, siempre uso un atajo por el desierto. Muchos conductores lo evitan. Dicen que es peligroso, pero yo nunca tuve problemas. Hasta aquel día. Era final de la tarde, casi noche. El sol se estaba poniendo y el calor todavía pegaba fuerte, pero ya se podía sentir la brisa más fría del desierto. Iba despacio, sin prisa, ya que el tráfico estaba tranquilo y la carretera desierta. La radio estaba encendida, pero apenas prestaba atención a la música. De repente, vi a una mujer en el borde de la carretera, sola, pareciendo perdida. En ese tramo no hay casas cerca, ni nada, así que algo me llamó la atención. Detuve el camión, bajé la ventanilla y pregunté si necesitaba ayuda. Parecía cansada, con la piel muy blanca y una expresión extraña en el rostro. Me pidió que la llevara, sin dudar, como si supiera que yo iba a parar. No lo pensé mucho. Acepté. Era solo un viaje más, y estaba acostumbrado a hacer esto, recoger a personas de vez en cuando. Ella entró en el camión, se sentó en el asiento a mi lado, y la carretera parecía aún más vacía con su presencia. En cuanto volví a conducir, algo comenzó a suceder. El silencio dentro del camión se volvió denso, incómodo. La mujer no hablaba, no hacía ruido, solo me miraba de vez en cuando, y la sensación que tenía era que me estaba observando más de lo normal, como si supiera algo que yo no sabía. El atardecer ya se estaba transformando en noche, y la carretera estaba cada vez más oscura, con las sombras del desierto apoderándose de todo. No entendía bien lo que estaba pasando, pero algo me decía que aquel viaje no era normal. Intenté iniciar una conversación, pero ella no respondió. Con cada minuto, parecía que el tiempo se estaba volviendo más extraño. Miré por el retrovisor y vi sombras moviéndose en los laterales de la carretera, cerca de las dunas. No podía ver qué eran, pero tenían forma humana. Me puse tenso, sin saber si era el cansancio o si estaba empezando a alucinar por el calor, pero podía jurar que veía esas sombras acercándose cada vez más. La carretera parecía estirarse sin fin, como si el tiempo estuviera desacelerando de forma extraña. Cada kilómetro recorrido parecía más lento, más pesado. Cuando miré de nuevo a la mujer a mi lado, estaba más pálida, más sin vida. Su piel parecía translúcida bajo la luz débil del faro. Esto no tenía sentido.
porque a estas alturas ya estaba bastante oscuro, y ella debería estar más visible, pero su visión se estaba volviendo cada vez más borrosa, como si realmente no estuviera allí. La presión en el aire aumentaba. Algo no estaba bien. Fue cuando comencé a escuchar susurros. Primero, pensé que era el viento, pero pronto quedó claro que no lo era. Las voces, bajas y ahogadas, parecían venir de dentro del propio camión. Intentaba ignorarlas, pero continuaban, un murmullo creciente, como si estuvieran hablando de algo que yo no quería saber. Esto me dejó en pánico. Intenté subir el volumen de la radio, pero la música estaba cada vez más distorsionada, como si estuviera siendo ahogada por algo. Intenté hablar con ella, preguntarle si todo estaba bien, pero no respondía. Ya no me miraba. Yo miraba por el retrovisor. Las sombras ahora estaban más nítidas, y comenzaron a aparecer frente a mí, sombras moviéndose rápidamente por la carretera. Frené de repente, sintiendo que algo iba a pasar. Ella, sin aviso, puso su mano en mi hombro. Fue un toque helado, congelante, y eso me hizo sobresaltarme. Cuando giré la cabeza para mirar, ya no estaba allí. En ese momento, la carretera se abrió a un tramo que conocía bien, donde debería girar a la derecha. Pero, en vez de girar, continué recto, como si algo me estuviera jalando. Miré hacia el lado, y la mujer había vuelto, pero ya no parecía humana. Era como si fuera una figura fantasmal, sin expresión, sin vida. Quería gritar, pedir ayuda, pero algo dentro de mí me decía que no había nadie que pudiera escucharme. Solo estaba yo, la carretera, y aquella presencia horrible a mi lado. La sensación de estar perdido, de no saber lo que estaba pasando, fue devastadora. En cada curva, sentía como si estuviera yendo a un lugar donde no debería estar. Las sombras se volvieron más densas, las figuras más nítidas, y en un instante me di cuenta. La mujer ya no estaba en el asiento. Había desaparecido, sin dejar rastro, pero las voces continuaban. Ya no sabía qué hacer. No tenía más control sobre el camión, ni sobre mis propios pensamientos. La carretera parecía cada vez más larga, y sentía que algo me observaba, que algo estaba allí con una intención muy clara. El cielo ahora estaba completamente oscuro, sin ninguna estrella visible. Lo único que podía escuchar eran los susurros, cada vez más altos, como si estuvieran hablando sobre mí, sobre lo que estaba pasando, sobre lo que estaba a punto de descubrir. Con cada kilómetro, el miedo aumentaba. Las sombras a mi alrededor ahora estaban más densas, más reales, y comencé a ver detalles que no podía ignorar. Figuras humanas, una silueta que parecía acercarse a la carretera. Aceleraba, tratando de huir de aquello, pero parecía que cuanto más rápido iba, más cerca estaban. Entonces, me di cuenta de lo que estaba pasando. Las sombras no eran figuras distantes. Me estaban rodeando, como si yo fuera el centro de una trampa. Fue cuando divisé algo que me paralizó completamente. Una sombra adelante, en el borde de la carretera. No era una persona, era algo mucho más siniestro. Era una figura encorvada, con la cabeza baja, sin forma definida, pero con una presencia tan fuerte que parecía absorber toda la luz alrededor. La carretera se volvió aún más estrecha, y el desierto a mi alrededor parecía estar cerrándose, como si la arena se estuviera moviendo hacia el camión. Fue entonces cuando todo se apagó por un segundo. Fui invadido por una sensación de vacío absoluto, de pérdida, como si hubiera sido transportado a otro lugar. Cuando la visión volvió, el camión se detuvo solo. La figura todavía estaba allí, ahora más cercana, como si se hubiera materializado ante mí. El terror que sentí en ese momento es indescriptible. No podía respirar bien. Miré a los lados, y las sombras estaban más densas, más cercanas, y la sensación de que algo me estaba observando, esperándome, era insoportable. Fue entonces cuando escuché, una vez más, la voz de la mujer.
pero ahora ya no parecía humana. Su voz estaba distorsionada, casi como si viniera de otro mundo. En pánico, aceleré el camión, pero, de repente, todo se calmó. El desierto estaba nuevamente silencioso, el aire estaba frío y la carretera parecía más normal. Cuando finalmente llegué al destino, todo parecía irreal. Bajé del camión temblando, con el corazón acelerado, tratando de entender lo que había pasado. Lo que me dejó aún más confundido fue el hecho de que, cuando pregunté a los otros conductores sobre la mujer a la que había llevado, nadie sabía nada. Nadie, absolutamente nadie, había visto a esa mujer. Fui la única persona que la vio. Aquella noche, mi cuerpo todavía temblaba. Lo que sentí, lo que vi, era como si estuviera perdido en algún tipo de pesadilla, pero muy real. Lo más extraño de todo es que cuando hablé sobre la mujer, nadie parecía sorprendido. Los otros conductores solo me miraron como si estuviera loco. Fui hasta el mecánico que trabajaba allí, y le pregunté si había oído hablar de una mujer que desapareció por allí, pero él respondió con una risa incómoda. «Ah, fuiste por la carretera del desierto, ¿no, verdad? ¿Conoces la historia de la mujer de la carretera?» En ese momento, no entendí lo que quiso decir. Él explicó que, hace más de 20 años, una mujer murió en ese tramo de la carretera. Estaba viajando sola cuando su coche se averió, y ella intentó caminar hasta la ciudad. Dicen que la encontraron muerta días después, en el mismo desierto por donde yo pasé. Dijo que, de vez en cuando, los conductores hablaban de verla, pero nadie más la había encontrado jamás. Las historias siempre fueron tratadas como leyendas locales, y nadie realmente creía en ellas. Hasta ese momento. Pero lo que me inquietó fue que, cuando él describió a la mujer, su apariencia coincidía exactamente con la mujer a la que yo había llevado. La misma expresión, la misma mirada vacía, la misma piel pálida. La historia que me contó parecía un eco de lo que viví, como si ese tramo de carretera fuera algún tipo de limbo, donde el tiempo y el espacio se distorsionan. La sensación de que estaba en un lugar fuera de la realidad no me abandonaba. Pasé aquella noche despierto, escuchando los susurros que todavía parecían resonar en mi cabeza. Las sombras alrededor de la carretera, las sombras moviéndose, la presencia de la mujer, todo eso parecía tan vívido, tan real, que ya no podía confiar en mi propia mente. Intenté buscar explicaciones lógicas, intenté racionalizar lo que pasó, pero todo lo que podía hacer era recordar las palabras del mecánico, la mujer de la carretera. Ella estaba allí, aquella noche, y yo estaba seguro de que no era solo una historia. Ahora, semanas después, todavía siento como si su presencia me estuviera siguiendo. No sé lo que pasó aquella noche. No sé si fue el agotamiento, el calor o algo más sobrenatural, pero lo que sé es que algo cambió dentro de mí. Y cada vez que vuelvo a pasar por ese tramo del desierto, siento un escalofrío en la columna, como si algo estuviera esperándome allí, en esa carretera sin fin. Nunca podré explicar completamente lo que pasó, pero sé que, de alguna manera, la mujer de la carretera todavía está allí. Siempre que miro al desierto, no puedo evitar recordar aquellas sombras y la sensación de que el tiempo quedó suspendido en ese pedazo de carretera. La mujer, si es que fue ella, ya no era un ser humano, era algo diferente, una presencia que parecía haberse perdido entre las dunas del desierto. Lo más aterrador de todo es que, a pesar de haber dejado aquel lugar, sé que ella todavía me observa, que algo en aquel desierto todavía me está esperando. No sé cómo, pero lo siento. Lo peor es que, incluso con el miedo que siento, una parte de mí intenta volver allí, como si necesitara entender lo que realmente pasó. Ya he pasado por ese tramo algunas veces más, pero nada anormal ha vuelto a suceder. Ya no hay sombras, ni susurros, ni figuras fantasmales. Sin embargo, aquella sensación de que estoy siendo observado, como si hubiera sido marcado de alguna forma, nunca me abandona. Sé que aquello no fue una alucinación, no lo fue.
Fui a la policía, años después, para preguntar sobre el accidente de aquella mujer, pero los registros eran vagos. Confirmaron que había ocurrido un accidente allí, pero nadie tenía detalles. No existía una investigación profunda. Me dijeron que probablemente era una historia común de una viajera perdida, nada más que eso. No podía creer aquello. Algo estaba mal. La mujer no estaba simplemente perdida, estaba allí, con una razón, una misión. Podría jurarlo. Los conductores que hacen el mismo trayecto comienzan a mirarme de forma extraña cuando toco este tema. Algunos dicen que ya han oído historias parecidas, otros ignoran, y otros todavía dicen que, en ciertas noches, la carretera parece tener una energía diferente. Todos conocen a la mujer de la carretera, pero nadie quiere hablar mucho de eso. Tal vez ellos también tienen miedo de enfrentar lo que realmente pasó, de mirar profundamente a lo que sucedió aquella noche. Y ahora, todo lo que me queda es esa sensación de que lo que viví no puede ser explicado. No quiero mirar más hacia atrás, pero, al mismo tiempo, sé que no puedo dejar que aquello me domine. El desierto está allí, eterno e impasible, esperando que otros conductores pasen por él. Y quién sabe, tal vez la mujer de la carretera todavía esté allí, esperando su próximo viaje. Y quién sabe quién será el próximo en vivir lo que yo viví. Solo sé que si vuelve a suceder no me detendré, nunca más. Nunca pensé que algo extraño me fuera a pasar trabajando como camarera en un hotel tan antiguo. El lugar tiene su propia aura, con esas paredes de madera crujientes y ese olor a humedad que nunca desaparece. Pero la habitación 13 siempre me pareció extraño que estuviera sellada. Ningún empleado del hotel jamás la mencionaba, y nunca había nadie entrando o saliendo. Por más que pasara por los pasillos, el número 13 siempre estaba cubierto por una cinta roja, como si fuera una zona prohibida. Nadie me dijo nunca el motivo. Solo pensaba que tal vez fuera algún tipo de superstición, ya que el hotel era muy antiguo. Pero nunca me sentí cómoda cerca de esa habitación. Fue en una mañana común cuando todo sucedió. Recibí la llave de la habitación 13 por error, como si fuera una tarea cualquiera. Cuando me di cuenta del error, ya iba en dirección al elevador y, sin pensarlo mucho, entré en la habitación. La puerta estaba sin llave, lo que me pareció aún más extraño. Nadie se atrevía a entrar allí, pero yo entré. El aire estaba helado, mucho más frío que cualquier otro lugar del hotel. La luz parecía débil, como si la bombilla estuviera a punto de apagarse, y las cortinas estaban cerradas, dando ese tono sofocante y sombrío al ambiente. La habitación estaba detenida en el tiempo. Las cosas allí dentro no tenían sentido. Ropa antigua estaba esparcida por la cama, y el mobiliario parecía de otro siglo. Todo estaba polvoriento y parecía que nadie había tocado nada en décadas. Ese ambiente congelado en el tiempo me dio una sensación extraña, una mezcla de incomodidad y tristeza. El olor a madera antigua y algo indefinido dominaba el aire. Con cada paso, el sonido de mis zapatillas en el piso de madera rompía el silencio pesado, pero parecía que cualquier movimiento solo hacía el ambiente más sofocante. No podía mirar por mucho tiempo las paredes. Algo en ellas parecía observarme. Allí en la esquina, cerca de la ventana, vi algo que me hizo dar un salto. Era una mecedora, quieta, pero con una ligera marca en el suelo, como si hubiera sido usada hace poco, pero nadie había estado allí. Yo fui la primera en entrar en la habitación en quién sabe cuánto tiempo, pero esa silla, no sé explicarlo, me miraba, y el silencio fue roto por el sonido de mi propio corazón latiendo fuerte. En el fondo de mi mente, algo me decía que saliera inmediatamente, pero no pude. Y fue después de ese día que comencé a tener sueños extraños. Siempre la misma mujer. Estaba vestida de rojo, en un ambiente que no pude identificar bien, pero parecía la habitación 13. Me miraba con ojos desesperados, como si estuviera pidiendo ayuda. Al principio, pensé que era solo una pesadilla,
algo pasajero. Pero las noches siguientes trajeron más detalles. Yo sabía a dónde quería llevarme. No entendía, pero el sueño se volvía cada vez más real, como si aquella mujer se estuviera volviendo parte de mí. En mi primer sueño con ella, parecía que estaba en un pasillo largo y vacío, solo que, al fondo, el pasillo se curvaba hacia un lado, y yo sabía que era allí donde ella quería que fuera. Lo que me impactó fue la sensación de ya haber estado en ese lugar. La sensación era tan fuerte que me sentía como si realmente estuviera allí, caminando hacia algo, pero no sabía exactamente qué. Cada vez que me acercaba a la curva, el aire se volvía más pesado y su presencia se hacía más fuerte. Era como si me estuviera observando, esperando. En los días siguientes, los sueños comenzaron a intensificarse. La mujer de rojo apareció más veces, pero ahora parecía estar más agitada. Cada vez que aparecía, la sensación de aflicción aumentaba. Cuando se acercaba a mí, su mirada me dejaba en pánico. Sentía que estaba en peligro, como si quisiera contarme algo, pero las palabras no venían, solo la mirada. Esa mirada, implorando ayuda. Pero lo que más me aterrorizaba era que, con cada sueño, la habitación 13 parecía revelarse más. Las paredes, los muebles, el olor a humedad, todo estaba allí, exactamente como lo recordaba. Una noche, desperté sudando frío. Algo estaba mal. Sabía que no era solo una pesadilla. La habitación 13 me estaba llamando de alguna forma. Algo en aquella mujer de rojo no tenía sentido. Me estaba poniendo cada vez más ansiosa, y el ambiente del hotel, que antes parecía solo un lugar de trabajo, ahora me oprimía el pecho. Miraba los pasillos, escuchaba los crujidos de las puertas antiguas, y sentía que algo me observaba. Algo que no podía explicar, pero estaba allí, y no podía ignorarlo. Había algo en aquella mujer que necesitaba entender. En mi siguiente turno, decidí volver a la habitación 13. No sabía qué estaba buscando, pero algo dentro de mí me decía que era la única manera de detener las pesadillas. Cuando abrí la puerta, el frío me golpeó de lleno. La habitación estaba aún más sombría, más sofocante que antes. El aire parecía pesado, y había una sensación de opresión, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Lo que me dio escalofríos fue darme cuenta de que la mecedora estaba de vuelta, en el mismo lugar, moviéndose ligeramente, como si alguien estuviera sentado allí. Fui hasta la ventana, pero en vez de mirar hacia afuera, como solía hacer, me volví hacia el espejo roto que estaba en la pared. Algo se reflejaba allí, pero no me reconocí. Vi a la mujer de rojo, pero ella no estaba en el espejo, estaba detrás de mí. Sentí su presencia de una forma tan intensa que mi cuerpo quedó paralizado. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, una sensación de hielo recorrió mi columna y escuché algo. No era una palabra, sino un sonido que parecía como si estuviera gritando, pero sin sonido, gritando por ayuda. Esa sensación de frío se apoderó de todo mi cuerpo, pero no podía moverme. Era como si estuviera atrapada, impotente, sin poder reaccionar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Miré al espejo de nuevo, y por primera vez pude notar algo que no había visto antes. Estaba llorando. No un llanto normal, sino un llanto silencioso, doloroso. Sus ojos me miraban fijamente, y la tristeza que emanaba de su presencia era sofocante. Sentía que me estaba pidiendo algo. ¿Pero qué? ¿Qué quería de mí? De repente, el espejo comenzó a empañarse y la temperatura en la habitación cayó en picada. El aire helado se hizo aún más presente, dejándome completamente sin control. Intenté dar un paso atrás, pero no pude. La mecedora parecía moverse aún más rápido, y algo dentro de mí me decía que algo estaba a punto de suceder. En el fondo de mi mente, una voz me alertaba para salir de allí, pero mi cuerpo estaba paralizado. No podía simplemente darme la vuelta e irme. Sabía que si salía, algo terrible sucedería. Fue cuando escuché un sonido viniendo de dentro del espejo.
como si algo estuviera siendo arañado, algo intentando atravesar la superficie de vidrio. Miré al espejo nuevamente, y en un instante, la mujer de rojo apareció frente a mí, tan real como cualquier otra persona. El impacto fue tan grande que, por un momento, sentí que me desmayaba, pero ella no me tocó. Solo extendió la mano, y la mirada que me dio fue la más desesperada de todas. Supe, en el fondo de mi ser, que estaba pidiendo ayuda para algo mucho peor de lo que podría imaginar. Al mirar hacia la puerta de la habitación, vi algo que no estaba allí antes. Una sombra, oscura y densa, moviéndose de forma errática. Era como si algo estuviera tratando de escapar de dentro de la habitación, pero no tenía forma. Solo la sombra, arrastrándose hacia afuera como si quisiera devorar todo a su paso. El ambiente se volvió aún más pesado, más sofocante. Intenté gritar, pero la voz no salía. La sensación de pánico me dominaba, y el miedo era tan real que ya no sabía qué hacer. En ese momento, algo que parecía imposible sucedió. La mujer de rojo desapareció. No hubo una despedida, ni una explicación. Simplemente se esfumó, dejándome sola en la habitación. Pero lo más extraño es que la habitación ya no parecía la misma. Las paredes estaban más sucias, el aire más denso, y el tiempo parecía haberse distorsionado. Ya no sabía qué era real. Miré hacia la puerta nuevamente, y con el corazón acelerado, salí corriendo de la habitación. Cuando cerré la puerta, todo volvió a la normalidad, o, al menos, parecía haber vuelto. Cuando salí de la habitación 13, parecía que una presión enorme había sido quitada de encima de mí. Pero lo que sucedió en aquel momento se quedó conmigo. Ya no sabía qué pensar. Todo lo que pasó parecía una pesadilla, pero, al mismo tiempo, era tan real que ya no podía distinguir lo que era verdad y lo que no lo era. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Los sueños continuaron. Cada noche, la mujer de rojo estaba allí, y me conducía a un lugar oscuro y frío, como si estuviera volviendo a la habitación 13. La sensación de que algo estaba a punto de suceder nunca me abandonó. Despertaba con el corazón acelerado, sudando frío, y siempre con el presentimiento de que algo estaba al acecho. Lo más extraño fue que, en uno de esos sueños, pude ver lo que le había sucedido. No veía su rostro, pero veía una escena de terror puro. Estaba en una habitación, diferente de aquella, y vi a la mujer siendo... no sé cómo explicarlo, pero estaba siendo arrastrada, como si algo invisible la estuviera llevando. La mujer de rojo trataba de agarrarse al suelo, pero era en vano. En el sueño, la sensación de desesperación y muerte era tan real que me sentí como si estuviera muriendo con ella. Pero no morí. Cuando desperté me di cuenta de que todo mi cuerpo estaba temblando, como si realmente hubiera experimentado su dolor. Decidí que no volvería más a la habitación 13. Algo dentro de mí me decía que aquello no era solo un juego de la mente. Había algo allí, algo muy antiguo y maligno, que no debería ser tocado. Pero para mi sorpresa, la situación empeoró. Comencé a ver cosas. No eran alucinaciones, sino una presencia que se estaba volviendo cada vez más fuerte. Vi sombras moviéndose por los pasillos del hotel, en cada esquina, como si me estuvieran vigilando. Y todas las veces, el número 13 parecía seguirme. Pasaba por puertas, miraba las paredes, y el número parecía llamarme. Esa sensación de estar siendo observada no me dejaba en paz. Lo peor fue cuando comencé a ver a la mujer fuera de mis sueños. Apareció una vez, en un pasillo oscuro del hotel, en pleno día. Estaba parada allí, como si me esperara. No dijo nada, pero su mirada me paralizó. Estaba más cerca, más real. Quería correr, gritar, pero algo me lo impedía. No pude salir. La mujer me miró por algunos segundos, como si tratara de recordarme algo, y luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Cuando intenté acercarme,
la sensación de peligro aumentó. Aquellas apariciones no eran solo un reflejo de mi mente perturbada, estaban sucediendo, de verdad. Desesperada, fui hasta la recepción del hotel, tratando de encontrar alguna explicación para lo que estaba pasando. Nunca había visto a la gerente del hotel tan nerviosa. Cuando pregunté sobre la habitación 13, pareció incómoda, pero no me dio mucha respuesta. Solo me dijo que la habitación estaba cerrada desde hacía mucho tiempo, desde que ocurrió un incidente, una muerte inexplicable. No quiso entrar en detalles, pero yo sabía que había algo más detrás de aquella respuesta. Cuando pregunté sobre la mujer de rojo, se puso más pálida, y la conversación fue abruptamente cortada. Con la respuesta de la gerente, la sensación de que estaba involucrada en algo mucho mayor solo aumentó. Decidí investigar más por mi cuenta, lo que, de lejos, fue la peor decisión que tomé. Sentía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. La habitación 13, la mujer de rojo, las pesadillas. Todo parecía conectarse de alguna forma. Busqué registros antiguos, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que había ocurrido allí. La historia era vaga, llena de agujeros, pero encontré algo. El nombre de una huésped que había muerto en el hotel hacía muchos años, de forma misteriosa. La fecha coincidió con el inicio del sellado de la habitación 13. Lo que más me inquietó fue el hecho de que la huésped se llamaba Isabel y había desaparecido de la habitación 13 una noche sin dejar rastros. El caso nunca fue resuelto, pero la policía encontró señales de lucha dentro de la habitación. La historia decía que Isabel estaba siendo perseguida por algo que nadie pudo explicar y que habría intentado huir antes de ser silenciada. No había más detalles sobre lo que realmente le pasó, pero, por lo que leí, los relatos de las personas que estaban en el hotel en aquella época hablaban sobre una sensación de que la habitación estaba maldita. Aquello me dejó aún más asustada. Mientras me sumergía en esta investigación, los sueños comenzaron a volverse más intensos. La mujer de rojo no solo pedía ayuda, sino que ahora me mostraba algo. Me mostraba el momento en que Isabel fue atacada, y podía sentir el pánico y el terror que ella sintió. El sonido de la lucha, los gritos ahogados, todo era tan real. Despertaba de madrugada, con el corazón acelerado y la sensación de que la habitación 13 me llamaba. Había una conexión entre Isabel y la mujer de rojo. Era como si los dos destinos estuvieran ligados, y yo fuera la clave para entender lo que había pasado allí. A la mañana siguiente, después de una noche especialmente horrible de pesadillas, algo extraño sucedió. Estaba caminando por los pasillos del hotel cuando, de repente, sentí una presencia detrás de mí. Era la misma sensación de antes, la sensación de estar siendo observada, seguida. Miré hacia atrás y, allí, al final del pasillo, vi una figura de rojo. Estaba parada, inmóvil, pero sus ojos me seguían. Ya no era un sueño, ya no era una alucinación. Estaba allí, frente a mí, y parecía más real que nunca. La mujer de rojo no me estaba pidiendo ayuda, me estaba advirtiendo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi vida estaba en peligro. El hotel, la habitación 13, la mujer de rojo. Todo aquello no era solo una pesadilla que estaba viviendo. Estaba siendo atraída hacia algo mucho más siniestro, y ya no podía desvincularse. La sensación de que la muerte estaba al acecho era tan fuerte que parecía ser parte de mí. No sabía si podría salir de esta situación, pero algo dentro de mí, una sensación de desesperación, me decía que ya no podía ignorarlo más. La noche siguiente, la mujer de rojo apareció de nuevo, pero esta vez de una forma diferente. Estaba en el espejo de mi habitación, observándome con ojos tristes, pero también con una expresión de urgencia, como si supiera que yo estaba en peligro y que solo ella podía ayudarme. Ya no sabía qué hacer. La sensación de estar siendo perseguida era opresiva. Lo único que me quedaba era volver a la habitación 13, porque de alguna forma sabía que allí estaba la respuesta. No tenía elección. Cada noche, la mujer se volvía más cercana a mí, más real, y sabía que cada vez que la veía,
Me estaba acercando más a una verdad aterradora. Cuando llegué a la puerta de la habitación 13, todo mi cuerpo temblaba. Las paredes parecían pulsar, como si algo estuviera esperando. El aire estaba helado, mucho más frío de lo que recordaba. Puse la llave en la cerradura y lo haré al girarla. El sonido del metal crujiendo hizo que mi corazón se acelerara. La puerta se abrió lentamente, como si me estuviera invitando a entrar. Al dar el primer paso hacia adentro, el ambiente parecía haber cambiado. La habitación ya no estaba como antes, pero algo todavía estaba allí. Algo que no quería descubrir. La mecedora estaba quieta, pero la sensación de que la presencia de la mujer estaba más fuerte que nunca me hizo querer salir corriendo, pero algo me impidió salir. La habitación 13 parecía estar de alguna forma viva, y ya no pude controlar mis movimientos. Miré el espejo roto en la pared, y fue allí donde finalmente entendí lo que estaba pasando. La mujer de rojo no era solo un reflejo del pasado, ella era el pasado. Había muerto allí, pero su espíritu nunca dejó la habitación. Estaba atrapada en ese lugar, y ahora, por alguna razón inexplicable, yo era la única que podía ayudarla a encontrar paz. Solo que, al hacer esto, también me estaba poniendo en peligro. La verdad estaba allí ante mí, pero al descubrirla, sabía que jamás sería la misma. Fue cuando vi la puerta de la habitación cerrarse sola. La sala se volvió aún más fría, y sentí como si ya no tuviera control sobre lo que pasaba. El espejo frente a mí ya no reflejaba mi rostro, sino la imagen de la mujer de rojo, aún más cerca de mí, sus ojos fijos en los míos. Extendió la mano nuevamente, y esta vez, algo dentro de mí me dijo que tomara su mano. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé su mano, y en el instante en que lo hice, una ola de frío me recorrió, como si una fuerza invisible me jalara hacia adentro del espejo. Sentía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi habitación, pero todo parecía diferente. El hotel estaba en completo silencio, y el olor a humedad y antigüedad era más fuerte. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía explicar qué. La habitación 13 estaba vacía. No sabía si todo lo que pasó fue real o solo una ilusión. Pero, desde aquel día, el número 13 nunca más me atormentó. La mujer de rojo nunca más apareció. El hotel continuó como siempre, pero algo dentro de mí sabía que había algo allí que jamás podría entender completamente. Tal vez la muerte de Isabel haya sido resuelta, pero la sensación de estar conectada a ella nunca me abandonó. Y hasta hoy, no sé lo que pasó o si todavía estoy de alguna forma atrapada en aquel lugar. Trabajo en una fábrica desde hace casi 9 años, siempre como jardinero. Es una de esas maquiladoras antiguas, arrinconada en un rincón olvidado de Ciudad Juárez, con galpones oxidados y un patio trasero demasiado grande para poca utilidad. Nunca me importó mucho. Era un trabajo estable, el sueldo no era malo, y me gustaba el silencio. El terreno está rodeado de árboles secos y torcidos, esos típicos del desierto. Y hay una calma medio extraña allí, como si el tiempo se detuviera del lado de fuera de los muros. Siempre sentí que había algo raro en aquel lugar, pero nada que me hiciera perder el sueño, hasta que comenzaron las reformas. Hacía años que nadie tocaba el patio de atrás, así que me pidieron limpiarlo todo y preparar el suelo. Comencé arrancando la maleza alta y rompiendo unos pedazos del concreto agrietado. Fue cuando encontré el primer objeto, un zapatito infantil, medio enterrado en la tierra, muy sucio. Pensé que era basura antigua. Lo tiré a un lado y seguí trabajando. Solo que ese mismo día escuché algo que me hizo detenerme. Era un susurro, muy débil, viniendo de detrás de los árboles. Miré, no había nadie. Lo dejé pasar pensando que era mi cabeza, pero es que en los días siguientes, aquello no paró. Con cada excavación, aparecía algo. Un pedazo de tela colorida, pareciendo parte de un vestido infantil. Una muñeca partida por la mitad.
sin un ojo. Un carrito de juguete enterrado profundo, como si alguien se hubiera empeñado en esconderlo. La tierra parecía esconder un montón de recuerdos que nadie quería recordar. Y con cada objeto, los susurros se volvían más altos. A veces venían directamente a mi oído, como si alguien estuviera a mi lado. Una voz fina, casi infantil. Comencé a sentirme observado todo el tiempo. Hubo un día que casi lo dejé todo. Acababa de quitar unos escombros cerca del muro del fondo cuando vi, por el rabillo del ojo, a alguien pasando corriendo entre los árboles. Demasiado rápido para ser un compañero. Era bajo, del tamaño de un niño. Corrí hasta allí, busqué entre los troncos, llamé. Nada. Volví con el corazón acelerado e intenté no pensar más en eso. Solo que aquella noche soñé con la misma sombra, parada en medio del patio, mirándome fijamente. Desperté sudando, como si hubiera corrido una maratón. Se lo conté a uno de los guardias que trabaja en el turno de noche, solo para desahogarme. Me miró serio, bajó la voz y dijo que no era el primero en ver esas cosas. Dijo que años atrás, niños del vecindario comenzaron a desaparecer. La policía nunca encontró nada, nadie fue arrestado. Después, la fábrica cerró por un tiempo, y cuando reabrieron, era como si nada hubiera pasado. La parte de atrás, donde ahora estoy trabajando, quedó aislada por mucho tiempo. Hay cosas enterradas ahí, Miguel, dijo. Cosas que no deberían haber salido a la luz. Después de aquella conversación, las cosas solo empeoraron. Volver al patio se convirtió en un tormento. Cada paso que daba, parecía que alguien caminaba conmigo. Las hojas secas crujían detrás de mí incluso cuando no había viento. Comencé a usar auriculares para no escuchar los susurros, pero venían igual, amortiguados, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Comencé a perder el apetito, a dormir mal. Mi mujer lo notó, pero no le conté nada. ¿Cómo explicar que estaba siendo seguido por voces y sombras en un terreno baldío de una fábrica vieja? Hubo una tarde que me marcó de una manera que nunca olvidaré. Estaba cavando cerca del antiguo depósito de herramientas, donde dijeron que se haría un jardín nuevo. La pala golpeó algo duro. Pensé que era concreto, pero era madera podrida. Quité la tierra con las manos y lo que vi allí me heló la sangre. Una caja, como esas de juguete antiguo. Dentro había varias cosas pequeñas, pulseras de plástico, un llavero con nombre grabado y un retrato descolorido de una niña abrazando un gato. La foto estaba casi borrada, pero se podían ver sus ojos. Parecían mirarme de vuelta. Aquella noche, dormí mal de nuevo. Desperté en medio de la madrugada con una sensación extraña. La puerta de la habitación estaba entreabierta, siempre la dejo cerrada. Me levanté para verificar y juro por todo que vi una sombra pasar por la cocina. Una silueta pequeña. Tomé una linterna y revisé la casa entera, pero no había nadie. Cerré todo con llave y me acosté con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Pasé el resto de la noche despierto, mirando al techo y esperando que amaneciera. Al día siguiente, decidí hablar con el supervisor y pedir que me cambiaran de sector. Pensó que estaba exagerando. Dijo que debía ser el calor, que mucha gente ya había tenido alucinaciones allí por causa del sol fuerte y el aislamiento. Pero me miró de una manera extraña, como si supiera más de lo que estaba diciendo. Mientras hablaba conmigo, evitaba mirar hacia atrás, donde estaba el patio. Aquello me dejó con la mosca detrás de la oreja. Salí de allí con la sensación de que estaba metiendo la mano en un avispero, y que él prefería no hurgar más. Al final de la tarde, fui solo hasta el patio para recoger mis herramientas. El lugar estaba desierto, el sol comenzando a ponerse y aquel silencio pesado en el aire. Mientras me agachaba para guardar las cosas, escuché pasos rápidos detrás de mí. Cuando me giré no había nadie, pero dejaron marcas en la tierra suelta, huellas pequeñas, de pies descalzos, como de niño. Casi tropecé para salir de allí, y, mientras me alejaba, juro que escuché risas, bajitas,
medio ahogadas, viniendo del fondo del terreno. No he vuelto allí desde entonces. Después de ese día, comencé a ser seguido incluso fuera de la fábrica. Primero fueron los susurros. De nuevo, en el autobús de vuelta a casa, escuché a alguien llamar mi nombre en voz baja, pero cuando me giré, nadie había hablado. Otro día, llegué a casa y encontré marcas de tierra en la entrada, como si pies pequeños hubieran pisado allí con lodo. Mi esposa pensó que sería algún perro, pero yo sabía lo que era. Tenía aquel mismo patrón, pies descalzos, pequeños e idénticos a los que vi en el patio. El problema es que la tierra estaba seca desde hacía días. Comencé a evitar lugares oscuros. Evitaba incluso mirar espejos. Tenía una sensación horrible de que no estaba solo. Y lo más extraño es que no era exactamente miedo. Era una especie de tristeza mezclada con angustia, como si aquello que me seguía estuviera tratando de mostrarme algo, forzarme a recordar algo que no viví. Pregunté discretamente a unos residentes antiguos de la zona sobre aquellos niños desaparecidos. La mayoría se esquivaba, pero una señora dijo, sin querer, que muchas cosas desaparecieron en aquella época, y no fueron solo niños. Después de eso, pedí licencia del trabajo. No pude volver más. El lugar comenzó a hacerme mal físicamente, náuseas, dolor de cabeza, una opresión en el pecho que surgía en cuanto cruzaba las puertas. Incluso lejos, los sueños continuaron. Siempre lo mismo. Un campo vacío, los galpones al fondo y, en medio, varios niños mirándome. Nunca decían nada, solo me miraban fijamente. Despertaba sudando, con una sensación de culpa sin explicación. Nunca lastimé a nadie, pero parecía que ellos esperaban algo de mí, como si quisieran ser recordados. Me enteré después que las obras en el patio fueron canceladas. Dijeron que el suelo estaba inestable, pero sé que encontraron algo. Uno de los albañiles me mandó mensaje días después, diciendo que sellaron todo de nuevo, con cemento nuevo, y colocaron placas encima. Recomenzaron el jardín como si nada hubiera pasado. Lo que me da más rabia es eso. ¿Cómo todo puede simplemente volver a la normalidad después de algo tan grave? Como si fuera más fácil enterrar la verdad que lidiar con ella. Como si aquellos niños no hubieran existido. Hasta hoy, nadie habla más sobre eso. La fábrica sigue funcionando, con los mismos muros, el mismo patio, el mismo silencio extraño flotando en el aire. A veces, paso en carro por cerca y siento aquel escalofrío de nuevo. Como si algo todavía estuviera allí, esperando ser excavado. Los susurros pararon, pero de vez en cuando, en medio de la noche, tengo la impresión de escuchar aquellas risas de nuevo, muy bajito, viniendo del patio. Y lo único que puedo pensar es, ¿por qué yo?